pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Lastimosamente, cuando suceden estos hechos tan trágicos como lo sucedido con esta directora, profesora, asesinada por un alumno de 16 años, ahí nuevamente se nos prende, digamos, la luz roja en el tablero, como digo, sobre el tema de la violencia y de la salud mental en general. Que, por cierto, muchísimas veces he tocado el tema de la salud mental en relación al tema de las adicciones, en relación al tema de los suicidios, que también es lamentable las cifras que tenemos, y sobre todo la poca respuesta institucional que hasta ahora hubo en relación a estos temas, más, por cierto, últimamente que antes. Pero vamos a seguir insistiendo, y lastimosamente tenemos que insistir y lamentar, ¿verdad? Después de lo sucedido, cuando en realidad lo ideal hubiera sido que no hubiera sucedido nunca, ¿verdad? Y estos hechos de violencia que ahora, digamos, nos llama la atención este caso en particular, pero son hechos de violencia que vivimos cotidianamente, o sea, cuando se le asalta a la gente y se le mata, o sea, antes se robaba, pero ahora se mata, ¿verdad? O sea, y a veces, o sea, ni siquiera ponen resistencia, y igual nomás meten un balazo y después le roban, o sea, a ver, ¿a dónde hemos llegado, digamos? Y después están estos hechos de violencia cotidiana, digamos, que suceden en la familia, con los maltratos. Después está el tema del feminicidio. O sea, una sociedad que se va volviendo cada vez menos humana y más violenta. Entonces, a ver qué nos está pasando, digamos, como sociedad, como familia y a las instituciones. A ver cuáles son las respuestas desde las instituciones y cuáles son las respuestas desde la familia, que son desde los dos ámbitos donde se generan conductas, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a analizar este tema y ojalá que por lo menos sirva para eso, ¿verdad? Para dar y avanzar en las respuestas. Con nosotros se encuentra el ministro de Educación, Nicolás Zárate. Gracias por estar, ministro. Un gusto, Mina, y en compañía de todos los amigos y amigas. La ministra de la Senat, Zully Rolón. Gracias por estar, Zully. Gracias, Mina. Buenas noches a todos los compañeros. Luis Taboada, asesor técnico de la Dirección de Salud Mental. Gracias por estar, doctor. Gracias a vos, Mina. Un gusto estar aquí compartiendo contigo y con los distinguidos invitados. Comisario General Carlos Benítez, director general de Prevención y Seguridad. Gracias por estar, comisario. No, al contrario, muchas gracias y buenas noches a todos. Espera, acá está desordenada mi lista. Francisca Monjes, ella es de la Federación de Asociación de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay, FEDAPI. Gracias por estar, Francisca. Un placer compartir la mesa y, bueno, a conversar de lo que es necesario. Así mismo, así mismo. Miguel Ángel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores de Escuelas y Colegios. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Gracias por invitarnos a abordar este tema actual tan preocupante para la familia. Así mismo, para toda la sociedad, ¿verdad? Bueno, Jenny nos preparó un informe sobre los hechos sucedidos y sobre el tema de la violencia. A ver, veamos, por favor. La tranquila jornada en el Colegio San Gervasio del Distrito de Independencia, en el departamento del Guairá, se vio sacudida el martes pasado por la decisión que ha tomado uno de sus alumnos y que conmocionó al país. Aparentemente aplicado y de buen comportamiento, un alumno de 16 años del primero de la media había urdido un plan: matar a una compañera de curso. Sin embargo, la joven salió un rato del aula. En ese momento, el plan macabro del alumno cambió abruptamente. Sacó un cuchillo de gran tamaño de su mochila y le propinó 4 estocadas mortales a la directora del colegio, Sonia Concepción Rodríguez, de 44 años, quien a la vez era la profesora de guaraní y antropología en ese curso. Todo ocurrió a la vista, asombro y pavor de sus 15 compañeros de clase. Después de esto, el joven huyó del lugar a bordo de una moto, pero la policía lo detuvo camino a Villarrica. Aún tenía consigo su mochila, en la que no llevó cuadernos ese día, y en donde guardaba no solo el arma homicida, sino otro cuchillo de similar tamaño.
Ya en la comisaría, el titular de la repartición mantuvo una charla casi paternal con el joven. Este joven, menor de 16 años, ingresaba en el horario de la tarde y en un momento dado de la explicación de la directora y profesora a la vez de este joven y del alumnado, estaba enseñando la materia de guaraní y antropología social. El joven, en un momento dado del relato que yo he hablado con él mismo, él dice que tomó la decisión de dar esas heridas a la profesora porque tenía la ausencia y el acompañamiento de los padres en el sentido de sus deseos de ya no estudiar. Entonces cometió este hecho, según en los relatos, de que era para llamar la atención. El esposo de la profesora intentó socorrerla, pero lamentablemente la gravedad de las heridas no dieron tiempo a ningún auxilio. Mi mensaje a los padres, a las madres, mírenme, miren mi dolor. Pe cuidáquena, pe controláquena, acompañen a los docentes. Pe porandú, pe guajena, pe motivo ni nada. Pe porandú, pe de familia, pe controlar. Anilla guajebético a con momento, pe. La situación, una vez más, pone en relieve el debate de la salud mental y la falta de gestión de las emociones, sobre todo en los jóvenes. Por su parte, el sociólogo e investigador Carlos Peris sostiene que en la actualidad a los padres les cuesta controlar a sus hijos porque deben trabajar todos los días para sobrevivir. Mira, ¿cuánto es el tiempo que se está con la familia? ¿Cuánto es el tiempo que uno puede sentarse a hablar? Esa persona que sale a las 4 de la mañana para entrar en su trabajo a las 6, se queda trabajando hasta las 6, le toma otra vez 2 horas estar en su casa, llega a las 8, cansado, fundido, por un sueldo mínimo que encima después se le descuenta. Esa es una persona hundida en pensamiento, en tiempo y también en sus roles en otras instituciones sociales, como podría ser en la familia. Entonces, es una persona ausente, que no tiene tiempo de compartir, de ver, de preguntarle a su hijo cómo estás. Y el hijo sigue interaccionando, sigue compartiendo con sus compañeros, sigue a lo mejor viendo otras realidades, tiene también sus preocupaciones, sus frustraciones. Entonces, el primer ámbito de contención, de preguntarle cómo estás, te pasa algo, ya no existe más. En el distrito de Independencia hay solo 2 psicólogos que asisten a 14 alumnos por aula. Esta situación se extiende a nivel país. La primera detección y que tenemos que trabajar fuerte, y esta guía también contempla el trabajo con los padres. Los padres son los primeros que tienen que prendernos las alertas a los docentes para que nosotros podamos estar atentos. Si esa primera contención, que es de los padres, falla, nosotros los docentes tendríamos que detectar esto. Para esto estamos capacitando a nuestros docentes y bueno, nunca es suficiente, como ustedes dijeron, tenemos pocos psicólogos a nivel del MEC, solamente tenemos 520 psicólogos para todo el país. Hemos solicitado la contratación de 1.500 psicólogos, hemos hablado el año pasado en el Parlamento de que necesitamos acompañamiento, es más o menos, tenemos unas 551 supervisiones a nivel del MEC, queríamos por lo menos tener 3 psicólogos para cada nivel, ¿verdad?, por supervisión, entonces hablamos 1.500. Hoy tenemos estos 520, el Parlamento nos dio 100 psicólogos para nivel inicial, eso está en proceso. Mañana me reúno con la ministra de la Función Pública para destrabar eso y rápidamente contratar los 100 más. ¿Le parece que los docentes están sobrecargados con trabajo y no pueden detectar esto? Nosotros, escuchando a los docentes, a la comunidad educativa ahí, lo que nos dicen es más humanismo y menos materia. Bueno, esto es un breve resumen de lo que sucedía. Si tuviéramos que dividir nuestra charla, digamos, en primero, a ver, ¿cuáles son por qué estamos así? ¿Por qué nuestra sociedad es tan violenta en todos los ámbitos, como decía al principio? Y en este caso en particular, después inclusive hablar con el doctor, que a la vez es psiquiatra, entonces nos puede también ilustrar a ver qué pasa con un ser humano cuando tiene, digamos, este tipo de brotes, a ver cómo se puede interpretar, digamos, el que entiende más de la conducta humana, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia? Ustedes en algún momento se pusieron a analizar, bueno, qué sé yo, la familia, las instituciones, el celular, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes, digamos,
sobre por qué tanta violencia. Por mi parte, como encargada de la Secretaría Nacional Antidrogas, nosotros estamos trabajando con distintas instituciones similares a la nuestra en todo el mundo. Y evidentemente esta situación, esta forma de violencia que se ven hoy en día en los jóvenes, se ve también en todas partes del mundo. Entonces, han surgido distintos tipos de informaciones, como por ejemplo el Informe Mundial de Drogas de hace un año atrás, que ahora se va a actualizar, de que el 22% de la población mundial ha crecido, o sea, ha aumentado en consumo. Y eso nos da la pauta. ¿Aumentó el 22% o el 22% de la población consume? Aumentó en 22% el consumo de la población en los últimos años. Y si aumentó el 22%, eso llegamos, quiere decir, a un porcentaje de ¿qué porcentaje de la sociedad consume? Son 2.800 millones en el mundo que consumen droga actualmente. Distintos tipos de drogas, porque también existen drogas que no son prohibidas, claro, el alcohol, que son las farmacológicas también los tranquilizantes, etcétera. Y en ese sentido, nosotros, la recomendación es trabajar justamente por la salud mental, trabajar más en prevención que en la represión. Porque nosotros en Paraguay, en los últimos tiempos, hemos ingresado a más de 568 personas en la penitenciaría, por ejemplo, que hemos tomado solamente con temas de microtráfico. Entonces, llenamos las cárceles, pero tampoco solucionamos. Entonces, nosotros apostamos mucho en que, por eso celebramos el tema de la ley de salud mental, por ejemplo, de que se ha promulgado en los últimos tiempos, y empezar a trabajar desde esa perspectiva. Ahora, ¿por qué poner como una dicotomía, digamos, el tema de la prevención versus la represión? Yo creo que tienen que ser ambas cosas, o sea, tiene que haber prevención, pero no se debe dejar de reprimir. Porque sí, llenamos las cárceles, pero están ahí los dealers, están ahí los que justamente... Yo al revés, yo si tengo que optar, ¿verdad?, por el mega narcotraficante ¿verdad?, que lleva a Europa sus cosas y eso, y el micro, yo al revés, el microtráfico es lo que yo quiero combatir en este país. Porque antes éramos un país de tránsito. Bueno, tampoco está mal, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿a mí qué me preocupa? El consumo interno que hay, digamos, ¿verdad? Las adicciones de la cantidad de niños y jóvenes y adultos también, ¿verdad? Pero al revés, yo si tengo que tener una política de verdad, me interesa más el microtráfico que el narcotráfico, digamos, ¿verdad? Claro que no va a existir el microtráfico, no hay narcotráfico, pero acá, si nos centramos en el narcotráfico solamente y no en el microtráfico, es que tenemos un país de zombies violentos, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo creo que yo no coincido con esa política de hacer más hincapié. Igual hincapié, prevención y represión deben ir de la mano. Lo que no puede reprimir solamente porque efectivamente si solo reprimís y los consumidores siguen desarrollándose, siempre va a haber otro tipo que le sustituye al que vos le apresaste, ¿verdad? Sin embargo, si vos combatís que haya menos consumo, que no sea negocio por lo tanto, ¿verdad?, que haya menos consumo, pero que a la vez se reprima, pero tiene que ser ejemplares las represiones, porque no es así que le pones 4 meses, 6 meses y se le larga. Entonces mientras tanto su hermano o su tío es el que le sustituye al dealer ¿verdad? Después sale otra vez de la prisión y sigue haciendo. O sea, al revés, tiene que haber una política extremadamente represiva y una política extremadamente preventiva también, ¿verdad? Y justamente esa siempre es la preocupación y el comentario que hace el comandante de la policía, en donde él también refiere, nosotros ingresamos 14.000 personas dentro de la penitenciaría, pero el sistema judicial tiene que funcionar también. O sea, y porque tiene ese concepto, Zulien, el concepto ese de que no tenemos que llenar las cárceles, que no tenemos, el asunto que hay gente que está fuera de la ley. ¿Verdad? Entonces ahora inclusive hubo una resolución, me acuerdo de la Corte hace unos años, de que solamente no sé en qué casos, ¿verdad?, mandarle a la cárcel. Y no, es así, porque nos están destruyendo, ¿verdad? No solamente a los que son adictos y los vuelven cada vez más adictos, sino que también a los no adictos le matan a tu hermana, le matan a tu hijo, le matan, o sea, hasta los no adictos tenemos que involucrarnos porque somos igual víctimas de los adictos. Sí, realmente tanto en la prevención como en la represión tiene que ser integral también el enfoque que se le dé, el abordaje tiene que ser integral, porque nosotros en Senat, por ejemplo,
Somos 250 agentes especiales para todo el país. Y los que estamos en la Dirección de Operaciones Urbanas que trabaja en microtráfico son solamente 25 personas. Claro, nada. Y entonces, desde ese aspecto, igualmente nosotros estamos trabajando todos los días. Sí, estamos atacando distintos focos, ustedes pueden ver en las redes sociales, es sin descanso. Pero, como decís, Mina, al instante ellos vuelven a reemplazar al que está vendiendo o al dealer o como le llamemos, le reemplazan enseguida por otro, porque también ellos tienen un gran caudal financiero, no les cuesta nada captar soldados para poder vender. Miren que cada uno, no hace falta que yo les pregunte, intervengan sobre lo que dijo la ministra. Sí, quería hacer un abordaje como actor, uno de los actores principales de la problemática. Sería necio que todos digamos que esto es nuevo. Esto no es nuevo. El consumo, la venta de drogas, la aportación de armas y la violencia juvenil ahora creció en progresión geométrica nomás. Sí. Y es importante que el ministro esté acá porque le voy a decir de frente a toda la audiencia. Cuando nosotros, porque hace un mes nosotros estamos trabajando con el ministro y con todos los actores, Mina, por si la audiencia no sabe. Cuando nosotros hablamos con Nicolás, con el señor ministro, él inmediatamente creó una reunión multisectorial. ¿Quiénes tienen que estar acá? Senat, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Federación de Padres, Federación de Estudiantes, Fiscalía. ¿Para qué? Para abordar, no me vengan que problema de presupuesto, no, para abordar la problemática todos juntos y hacer una hoja de ruta, Mina, a corto, mediano y largo plazo. Salimos de esa reunión, la última, hace 3 días creo, ministro, donde ya hicimos la hoja de ruta. Bueno, empezamos con el anteproyecto de resolución de verificar las mochilas, no cateo, como algunos amigos periodistas quieren decir, no, en forma voluntaria. Papá, ¿estás de acuerdo que tu hijo llegue vivo o querés que llegue en un féretro como mi compañera directora? No, claro que no. Permíteme que revise la mochila si alguien me sopla, algún alumno, porque los alumnos buenos son la mayoría, el 98%. Ellos te soplan, profe, hay un cuchillo, hay un puñal, y vos no tenés un instrumento jurídico. Estábamos todos felices, las 12, hace unos días salimos, me llaman. Sí. Presidente, sí. ¿Sabe qué pasó acá? ¿Dónde? Colegio San Gervasio, donde viniste la otra vez, ¿qué? O Manoñan de directora. Le clavaron. Mamá querida, llegamos tarde, Mina, pero este es el momento de reflexionar y todos juntos encaminemos la solución, que se puede. Claro, 2 meses con este gobierno y el resto con el siguiente. El tema del cateo, por ejemplo, ¿verdad? A ver, ¿qué finalmente se resolvió ese tema del control? Puede llamarse cateo, puede llamarse mochila transparente. ¿Qué es lo que resolvieron sobre ese tema en particular? En esa reunión que citó el profesor Mareco, ¿verdad? Estaban representantes de todos, de APIA, todos. Y había un grupo que no estaba de acuerdo. Que se le revise la mochila. Que se le revise la mochila, fuertemente. ¿Y por qué? ¿Qué alegaban? Y estaban en la línea de la privacidad. Ajá. Y yo le dije, mientras le escucho, les doy la razón, pero yo voy a sacar la resolución. Yo voy a ordenar la revisión de las mochilas. Pero es mi deber, ¿verdad? Como dice el profesor Mareco, vamos a pedir el consentimiento de los padres. Si algún padre no está de acuerdo, que nos diga por qué no está de acuerdo. Claro, así. O sea, está bien, estamos en democracia, pero la democracia tiene también reglas, tiene responsabilidades y hay momentos críticos que hay que tomar decisiones. Absolutamente. Y este ministro va a tomar esa decisión y lo he dicho en la mesa, no es que digo acá ahora esta noche. Muy bien, 10 ministros. Lo que le estoy pidiendo es la colaboración para que sea dentro del marco legal, que nos salgamos de eso, la autorización, pero la próxima semana la voy a firmar la resolución, aunque me cueste el cargo. Claro, muy bien, aunque te cueste el cargo. Tiene que ser, ¿cómo se llama? Aleatorio, ¿verdad? O sea, totalmente aleatorio, pero también, como dice el profesor Mareco, si hay una denuncia, claro, con más razón. Pero porque puede desaparecer la evidencia. Claro, pero, mientras yo le llamo a la Senada, a la policía, etc. Pero lo que yo te digo que tiene que ser aleatorio en el sentido que todos los días debe hacerse. Entonces el alumno no sabe si le va a tocar o no, ¿verdad? Perfecto. Aparte de que si hay un sospechoso, digamos, de una conducta medio irregular, con más razón. Digamos, y nos conocemos todos, Mina. Claro. En las escuelas nos conocemos todos. Pero tiene que ser una conducta diaria.
¿verdad? Diaria, en todos los colegios. Firmeza, gente, ya. Claro, ¿Sabes que para caerle bien a la gente, Así oye, es. somos democráticos, somos democráticos, pero la democracia se defiende con actos firmes. Totalmente. Te felicito, luego, ministro. No esperaba que hablas, te felicito. Te felicito y vamos a trabajar juntos, que sea vender chipa, pero que te cueste el puesto. No, pero yo tengo el apoyo del señor presidente. El presidente se es esa necesita línea, decisiones. respetando los derechos, pero con firmeza. Claro. Ese es otro tema que después quiero hablar con ustedes, ¿verdad? Demasiado derechos y pocas obligaciones, ¿verdad? No, al niño está bien el derecho del niño, el derecho del niño, el derecho del niño, el derecho del niño, el derecho del niño. Y las obligaciones del niño, ¿verdad? Tiene que, a la par de derechos están las obligaciones, ¿verdad? ¿Qué iba a decir, doctor? Estoy de acuerdo con el profesor Mareco, también con el señor ministro. Un aspecto importante, haciendo la introducción previo al inicio del programa, lo que habías mencionado, Mina, un sistema educativo un poco más rígido en aquella época, pasamos a un sistema demasiado flexible ya. Educativo mucho más flexible. Y la violencia siempre existió, no es algo nuevo, pero también se va transformando en el tiempo y va tomando otras formas. Todo estaba tranquilo hasta que ocurrió esto. Cuando decimos todo estaba tranquilo, no debe ser así. Hay que entender que la violencia activa, la que vemos con estos sucesos, está solventada, sustentada por una masa mucho más grande de una violencia sutil, pasiva, silenciosa, que a la larga es la que gatilla este tipo de episodios. En los patrones comportamentales de violencia juvenil, todos aquí probablemente recordaremos en nuestra época el que golpeaba la mesa, hablaba fuerte, gritaba, decía groserías. En inteligencia artificial se quedaba en el centro de los posibles violentos. Aquí estamos hablando probablemente de una persona que saltó de ese centro y no forma parte de lo que debería ser el futuro transgresor o violento, sino que está fuera de ese círculo. Nos llama la atención. ¿Cómo hacemos para que esa pesquisa, esa intervención temprana que mencionó el ministro, logre ser más efectiva, más eficiente? Deberíamos plantearnos dónde más apuntar en materia de intervención temprana, porque estos casos están saliendo, se están escapando. Violencia tenemos todos los días y todos los días consumimos violencia a todos los niveles. Uno enciende la televisión y es violencia en la calle, es violencia en un hospital, es violencia contra un profesional de blanco, es violencia intrafamiliar, todo es violencia. Sí. Eso se consume, pero evidentemente en lo que hace específico al ambiente escolar, hay aspectos que se están modificando que hay que tener en cuenta. Y cuando decimos una violencia silenciosa, lo que mencionábamos al principio, antes de entrar al aire, una cosa es victimización como parte del proceso de violencia y otra cosa es me victimizo, y hasta incluso tenemos casos donde me victimizo para acusar al otro. El otro queda como el problema porque reaccionó y el violento que no es visible persiste o queda sin serlo. O sea, solamente vemos una parte de una problemática que es mucho más grande. Claro. Ahora, este tema, comisario, a ver, sí. Este tema de que decía la ministra acá, del tema de la prevención, obviamente que después vamos a tocar qué es prevención, digamos, tiene varias aristas, ¿verdad? Sí. Y la represión, ¿verdad? ¿Cómo vos ves esto, ya que estás en la función más represiva, digamos, la policía está en la función más represiva, a pesar que hace también otro tipo de tareas, obviamente, de prevención? Pero a ver, este tema de las drogas, ¿verdad? Teníamos una estadística que lastimosamente Jenny no puso en el informe. Te puedo mencionarla, adelantar, Mina, si me permitís. Sí. Los menores de 25 años, transgresores o con antecedentes, estamos hablando de algún tipo de delincuencia, cometer errores o cometer actos delictivos,
25 para arriba, 25 para abajo. El mayor porcentaje, estamos hablando de 80-90%, son menores de 25 años. Sí. Y el inicio de consumo ya no está en esa población 18 para arriba, sino que está en una población de 11, 12. Exactamente. Sí, Y de estos, digamos, delitos o crímenes violentos, digamos, ¿verdad? Que como dice el doctor, son de 25 años para abajo, digamos, ¿verdad? También otra vez ahí me decían, no sé si vos mismo o con quién había hablado en la radio, que un 70% por ahí eran adictos, o sea, estaban bajo los efectos de la droga, ¿verdad? Sí. Bueno, habíamos hablado del tema de, primer lado, digamos, de la parte de preventiva y la parte de represión. Bien, nosotros tenemos una dualidad en cuanto al trabajo que hacemos, porque hay una parte, digamos, preventiva, que tenemos a unidades especializadas que operan en el área. No es tan a nivel macro como lo hace la Senat, pero tenemos un departamento que trabaja en la parte de prevención. Pero también hacemos la parte represiva y eso lo vemos a diario cuando llevamos adelante las incursiones en ciertos barrios y en ciertos sectores en donde se nos prende la alarma de dónde están ocurriendo ese tipo de hechos. Hablamos de consumo, de microtráfico en este caso. Hemos visto, como dijo el doctor, y totalmente de acuerdo, hemos visto que hay, digamos, la parte de consumos lleva los menores de 25 años, al menos en Asunción, ocupan un aproximado de 80%. 80%. Menores de 25 años. Y confirmo nuevamente lo que mencionó, cada vez la franja etaria es más baja, va disminuyendo. Uno puede encontrar a un consumidor de 12 años, 11 años, 10 años. Es alarmante. Entonces, mayor de 25 años tenemos un aproximado de 20% que es para Asunción. Vamos hacia el departamento central, la zona, digamos, más cercana y más poblada. Sí. La franja de menores de 25 años es un aproximado del 78% para central, 78%. Y para, digamos, los mayores de 25 es un 22%. Eso es en base al trabajo, digamos, que hace la policía en cuanto, digamos, a las intervenciones y a las personas que caen, digamos, en los procedimientos que tenemos. O sea que en la franja etaria disminuyó bastante. Hay jóvenes, hay menores que ni tan siquiera llegan a la edad de la pubertad y ya están consumiendo. Y bueno, entonces... Ahora, el tema represivo, pero tengo que ir a la pausa y después también quiero hablar con el tema de como la visión de los padres, digamos. El tema represivo, pues se habla mucho de que hay complicidad muchas veces de sectores policiales con los microtraficantes. O sea, en algunos barrios te dicen, sí, viene la policía, le cobra la comisión. No hay que generalizar, digamos, esto, ¿verdad? Porque sé, como en todo gremio, en todo grupo humano, hay gente buena y hay gente no buena, digamos, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo ustedes están encarando el tema de la represión al microtráfico, ambos, digamos, ¿verdad? Y cómo hacer que la propia policía no se involucre, digamos, porque obviamente ganan relativamente poco, eso no justifica, ¿verdad?, cometer delitos, pero es un elemento que el narcotraficante tiene para sobornar más fácilmente, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, a ver, ¿qué hacer para que finalmente uno sabe si es cowboy o bandido, digamos, ¿verdad? ¿Qué hacer como policía? ¿Qué vos decís para que tus camaradas no entren, digamos, y finalmente colaboren en vez de reprimir, ¿verdad? Pero me vas a decir luego de la pausa, ¿está bien? Este tema, vamos a los padres. Francisca está por la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay. Cuando suceden, este fue un hecho ya realmente terrible, pero hechos de violencia se suceden en todos los colegios, desde bullying, adicciones, chicos, etcétera, etcétera, otro tipo de violencia. Pero ante este hecho, por ejemplo, si vos tendrías que decirme, mira, yo creo que esto nos está pasando por tal motivo. O sea, que como madre, como miembro de una comunidad, digamos, escolar, me imagino que hablan de este tema. ¿Qué se les ocurre de qué es lo que está pasando? A ver, no hay un solo punto. Sí. A ver, nosotros conversamos y vemos un poco de que nosotros como sociedad paraguaya pasamos de un extremo a otro, de una dictadura represiva, de una dictadura del castigo, del encierro,
al extremo, que es la democracia, en donde la sociedad toda creemos de que todo está permitido y no tiene que tener límites. Exacto. Los padres permisivos, la tecnología que nos domina, el mal uso de las mismas, donde los padres es como que de la noche a la mañana encontramos eso en las manos y nos supimos y no estamos comprendiendo ni sabiendo que es para nosotros un instrumento, una ruta de comunicación muy positiva, de construcción, pero creemos nosotros que tenemos que aprender primero los padres, el objetivo de todo eso, y que la democracia no es solo aceptar todo y el sí. Y nosotros vemos que el sí pues es más rápido, Mina. Así mismo. El no tiene explicaciones, es lo mismo que ya le dimos un helado al chico, pero sabemos que el segundo le va a afectar la garganta, pero para que tipo no me moleste, entonces le damos el segundo, el tercero, el cuarto. Así mismo, así mismo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, venimos de de una salud, de una dejadez al cuidado de la salud mental. Como políticas públicas hace años que no se atiende, o por lo menos en la sociedad, esta mayoría silenciosa de los padres que trabajamos dentro de las escuelas en cuestiones, así una cadena de sustentar algunas necesidades dentro de las escuelas públicas. Entonces como que nos sentimos y no vemos si es que existe esas políticas públicas para la atención salud mental. Hoy nosotros como asociaciones hablamos y decimos cuál es el objetivo de la Asociación de Cooperación Escolar. Tenemos que revisarnos para qué queremos organizarnos, del por qué es lo que necesita hoy día la escuela pública, la educación paraguaya. No tanto quizás hacer las actividades para que no caiga el ventilador, para que no caiga el techo, sino también ver un poco cómo como asociación podemos ofrecer a los padres servicios de psicología, servicios de psicopedagogía. Charlas, o sea, las charlas. Charlas entre los padres. La ley nos habilita para todas esas cuestiones en donde la mayor, digamos, debilidad que tenemos es la falta de recursos para poder encontrarnos, para poder articular programas, proyectos, acciones con toda la comunidad educativa. Esto que decís, pues primero, de verdad coincido casi en un 99% en todos los aspectos que hablaste. Pero esto que decís, el presupuesto, ¿verdad? Si de verdad tenemos una política, ya sea de represión al narcotráfico, al microtráfico, si tenemos una política de prevención a las adicciones, si tenemos una política de salud mental, si eso no se expresa en el presupuesto, no, vos no podés tener una política de represión al microtráfico y tener 25 ñatos que lo hagan, digamos, es una burla. Mira, ¿verdad? O sea, es demasiado importante la infraestructura, una infraestructura que le dé la tranquilidad a los padres, al estudiante como prioridad de que va a haber enseñanza-aprendizaje en un lugar que realmente es lo aceptable o lo que corresponde. Pero hoy día también ponemos en la balanza de qué infraestructura tenemos y cuál es lo que hoy, qué laguna es lo que realmente estamos teniendo con el tema de salud mental. Y déjame un poco expresar este tema que a nosotros nos preocupa y nuestra intención no es un poco oscurecer, sino intentar aclarar, porque son demasiados puntos. La población docente, profesional, maestros de nuestros hijos son la mayoría en su totalidad, padres de familia, madres de familia, abuelos en muchos de los casos, que estamos en el mismo círculo de la problemática porque también dejan sus chicos, sus niños a cuidado de. Muchos de los casos hay menores, no digo que sea de esa población, pero la situación socioeconómica hace que hoy día la mayoría de las viviendas queden vacías en el día. ¿Por qué? Porque no está garantizada el acceso al trabajo, las cabezas de familia, sea mujer o varón. Entonces salen las dos personas a hacer un círculo y una maratón de poder traer a casa para la supervivencia. El adolescente del nivel medio llega a casa, ve si hay algo para almorzar, si no, tiene hermanitos pequeños. Las cabezas llegan a horario muy tarde. Cansados. O sea, ¿qué tipo de atención integral a lo que es prioridad para la preparación humana es lo que mamá y papá hoy día está dando? ¿Y por qué no está dando? Escuchaba nomás también en varias de las declaraciones acá del director decir, bueno, y los padres ya no van ni a reuniones en las instituciones educativas, pero vamos a plantearnos qué tipo de reuniones y cuáles son los temas que vamos a tratar en las reuniones.
O sea, hay reuniones generales a inicio del año escolar, y esto lo traigo por experiencia, o sea, por lo que vivimos la realidad, al inicio del año escolar, en donde se tratan temas institucionales de cómo va a funcionar la presentación del plantel docente y algunas reglas, y después ya no existen reuniones generales de padres para tocar estos temas fundamentales que hoy estamos viviendo. Claro. Entonces, nosotros sentimos que cuanto más lejos estén los padres o la familia, porque controlamos, sabemos quiénes son y qué población o qué días no está el docente, por qué no viene, por qué no justifica, por qué el adolescente está sin docente en el aula. No hay profesores guías ni presupuesto para eso, para la parte administrativa. Entonces, ¿qué hacemos? El padre de familia sale 8, 12, 14 horas fuera de casa, y hay un círculo vicioso dentro del sistema educativo en donde 5.000 para la portería, 5.000 para el proceso de educación física, 5.000 para esto, 5.000 para eso, entonces se va sumando más gastos para las familias que tenemos que poner porque exige el sistema. Claro. Entonces, ese círculo en donde hoy nosotros le decimos que nuestras instituciones educativas se están convirtiendo en centros de recaudación, y que hay malas prácticas y existen malas prácticas que aguzanan el sistema educativo. ¿Por qué? No vamos a generalizar y estamos aquí para colaborar. Hay un círculo en donde nos interesa y donde voy a tener que decirlo, ¿verdad? Las cabezas de las instituciones educativas públicas, el director o la directora se concentra mucho en cuánto va a recaudar la cooperadora escolar. Y nosotros entendemos que eso también le genera un estrés a la máxima autoridad porque necesita cubrir mantenimientos de aire, mantenimiento de baño, mantenimiento de pozos ciegos, mantenimiento de todo, para el cual no existe ningún solo presupuesto. Eso sobrevive de lunes a viernes, que se abre desde las 7 a 11 y de las 3 a 5 de la tarde, con realmente el trabajo en la comunidad educativa de las asociaciones, en donde tenemos que hacer esa maratón también para las escuelas. Claro. Entonces, redondeando nomás, es un poco poder erradicar que el director realmente se concentre con su placer en administrar enseñanza-aprendizaje y poder eso ver la manera como comunidad educativa de cada quien asume sus funciones. Si nosotros asumimos responsablemente, voluntariamente, la responsabilidad de colaborar en asociaciones de cooperación escolar, la ley nos habilita a nosotros poder administrar esos recursos y a la dirección de la institución educativa pública la de administrar esa institución. Claro. Y cerrando un poco esta parte, también vemos que las cuestiones administrativas de documentaciones, planillas y miles de otras cosas que para nosotros como padres vemos que es excesiva para el docente. Y si llevamos 40 minutos, horas cátedra, o en el caso de la escolar básica, hay menos atención o concentración en el niño o en el adolescente por cumplir esos requisitos. Entonces, desde el Ministerio de Educación nosotros sabemos y reconocemos el esfuerzo, pero quizás estas cosas también con los padres tenemos que conversar y dialogar. Ministro, esto que dice Francisca es clave, digamos, a ver, y cómo inclusive esta discusión ya se planteó con la propia figura del ministerio, del ministro, ¿verdad? Si el ministro tendría que dedicarse también a todo el tema de las aulas, esto, que lo otro, o si las aulas, eso tendría que pasar, que se llama el MOPC y el ministro solamente dedicarse al tema educativo. Pasa después, esto se replica en las escuelas, digamos, en los colegios, ¿verdad? Que finalmente la directora tiene que andar a ver si se recaudó o no se recaudó para arreglar tal cosa, tal otra, y no centrarse en el tema educativo, ministro, ¿verdad? Y los rubros. Lo que pasa es que el ministerio está huérfano. Ahora todos se acuerdan del ministerio, pero el año pasado cuando estábamos peleando por presupuesto, cuando dijimos que el presupuesto de 1.150 millones era una vergüenza, que nos merecíamos por lo menos duplicar el presupuesto, que necesitábamos más de 1.500 psicólogos, que hace 8 años no nos dan ningún rubro para la parte administrativa, que no tenemos más bibliotecarios, que no tenemos más celadores. Me fui, lloré en el Congreso. ¿Y qué recibí? Nada, nada. Agarraron del lado político, mataron el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Transformación Educativa, ahora se llama Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Hay que invertir el doble de lo que estamos invirtiendo, por lo menos para dar esa seguridad básica. Ahora hemos presentado un plan que se llama TAPE, que es 180 millones de dólares para mejorar 1.300 instituciones. Porque, ¿qué clase puedes dar si se te puede caer un ladrillo, se te puede caer una teja, se te hunde el piso?
180 millones de dólares. Le pido al gobierno entrante que lo ejecute. No hemos ejecutado ningún... Espera, ¿esos 180 millones de dólares ya se tienen? Tenemos la aprobación del Banco Mundial, tiene que pasar al Parlamento y ejecutar. Con largo plazo, con periodo de gracia. ¿Y para aulas esto? Para aulas, Infraestructura. 1.300 instituciones. Y estoy de acuerdo con Francisca, no puede ser, el docente no tiene tiempo, no tiene auxiliar, no tiene psicólogo, no tiene ayuda. ¿Cómo puede hacer ese segundo filtro? Nosotros tenemos que educar en valores. A mí me dijo, llorando, una docente en el velorio de nuestra directora, ministro, necesitamos más humanismo, menos materia. En un momento que tenemos inteligencia artificial, o sea, tenemos que reconvertir. Y eso era el Plan Nacional de Transformación Educativa y han matado. Y hemos perdido un año. Y perder un año de un plan de 5 años en el chico. Entonces, dejémonos de la barbaridad y vámonos a concentrarnos y dejemos los técnicos, los padres y trabajemos en educación. No ahora acordémonos porque hubo una tragedia. La tragedia es que no estamos invirtiendo en educación hace mucho tiempo como deberíamos invertir. Claro, y hemos presentado un plan serio, hay fondos. Yo dije y vuelvo a decir, hay que aumentar los impuestos. La educación no puede seguir así, no puede vivir de la limosna y del aporte de los padres. Vamos, yo me animo a pagar más impuestos. ¿Por qué no vamos a poder pagar más? Siempre y cuando se vaya a los lugares. En una caja transparente. Claro. Y si no, como decís, Mina, y si el ministro roba, que vaya preso. Claro. Denúncienle. O si el director roba, denúncienle. No vayan más a enviar WhatsApp, hagan la denuncia. Vamos a también tener... Sí, los huevos necesarios. No dije sí. Bueno, pero este tema que vos decís, ministro, yo sé que hace rato también que insisto sobre el currículum, no sé cómo se dice. La malla curricular, ¿verdad? Claro, la malla curricular, porque hubo ya varias reformas, digamos, o sea, por lo menos una grande, que para mí fue peor, te digo porque no tenía financiamiento, no se financió. Sí, bueno, ya no sé por qué, sinceramente, sí, entonces no voy a opinar sobre lo que no sé, ¿verdad? Pero yo mido, por ejemplo, mis nietas ya a esta altura, ¿verdad? Las materias que tienen. No hay ni una materia que diga, por ejemplo, gestión de las emociones, que se llame así, por ejemplo, no sé, tips para ser feliz, no sé. Sobre el punto, ¿puedo decir algo? Sí. Nosotros hemos presentado lo que es jornada escolar extendida, pasar de 4 horas a 8 horas. Y en esas horas adicionales, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a hacer deporte, van a hacer baile, van a aprender otro idioma, van a ser felices y van a estar bajo el control de la institución educativa, mientras los padres están trabajando, por lo menos van a estar más tiempo con nosotros. Los chicos tienen que ser felices en las aulas. Pero porque vos estás hablando, porque los colegios privados pues tienen doble escolaridad. Sí. Estás hablando de los colegios públicos, claro, que tienen solamente un turno. Sí, 4 horas. 4 horas y vos pedís que se pase. Ya, ahora tenemos 300, ya tenemos así, conseguimos ahora con el BID duplicar, sí, pero nosotros queremos llevar todo. Bueno, y vos sabés que yo tengo, pero claro, es un mundo ideal el mío, ahora en mi cabeza, en la realidad, eso no funciona así. El tema de la doble escolaridad, ¿verdad? Yo tengo mis dudas sobre la doble escolaridad, pero ¿qué pasa? Tengo mis dudas porque clase media y alta, pero entiendo que la gente que sale a trabajar ambos y no tienen con quién dejarle es una solución, mejor que se quede en una institución, ¿verdad? Donde sí yo creo que las otras 4 horas tienen que darse cuestiones más recreativas. Y así mismo está planteado, así es. No, así que le meten, después viene, tiene tarea. ¿Cómo uno le puede dar tarea a un chico para que lleve a la casa, ¿verdad? No tiene que llevar tarea a la casa. Se acaba ahí y que en la casa jueguen con sus amiguitos en el barrio, que estén con su papá y su mamá. No, que la mamá desesperada tiene que venir, porque obviamente no entiende el nene y tiene que hacer la tarea, le putea porque no aprendiste en clase. O sea, tarea no tiene que haber más, ministro, por favor, les pido que nos den más tareas para llevar a la casa. Bueno, y ese es el desafío del Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Primero hay que aprobar el plan, después vamos a mostrar en la parte curricular y va a ser menos materias, más humanismo y muchos valores. Porque la solución acá es la educación en valores, que empieza en la clase, fortalecemos y entonces el día de mañana cuando él tenga que tomar la decisión, una droga o no, los valores son lo que van a valer. Ahora ahí está la discusión de los valores, porque ahí entra obviamente ideologías diferentes, religiones, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre digo, hay algunas cuestiones que son transversales a todas las religiones, sí, a todas las ideologías, ¿verdad? Si vos le vas a dar a mi hija o a mi hijo o a mi nieto en este caso, ¿verdad? Como te digo, tips para ver cómo ser feliz, qué sé yo, bueno, me parece de revista así de... Pero sí, así por ejemplo, bueno, cuando te sentís mal, ¿qué tenés que hacer? Buscarle a tu mamá, buscarle a tu papá, hablar con tu maestro, o sea, hay tantas cosas y ustedes que son obviamente especialistas en salud mental, digamos, tiene que darse materias, te juro que
que eso es lo que falta dentro de la malla curricular. No hay, te digo, gestión de emociones, como se llame, no importa cómo se llame, pero que en síntesis sea eso, ¿verdad? Que desde chico, por ejemplo, yo de verdad tuve muchísimos, hasta ahora tengo amigos, digamos, que consumen, ¿verdad? Pero en el colegio en ese entonces, o sea que nos enseñaron tan bien todo lo que ocasionan las drogas, que o sea que muy poco, la verdad que no le frecuento tanto a mis compañeros, pero a mí por lo menos me sirvió, no sé, no voy a hablar por los demás. Yo muchísimas veces, hasta hoy, tengo posibilidad de consumir lo que quiera. Primero que puedo pagarlo, gracias a Dios, pero no consumo, jamás consumí ningún tipo de droga. Bueno, tomo alcohol, ¿verdad? Ni fumé siquiera, ¿verdad? Pero digo, tuve posibilidades de fumar marihuana porque tengo amigos que consumen, estoy hablando ya desde joven, ¿verdad? También consumían cocaína, ¿verdad? Directamente tenía respeto o miedo, como quieras llamarle, porque me enseñaron también las consecuencias y a lo que me podía llevar, pero no así, la droga hace mal, la droga, no. Primero que sí, nos pintaban realmente lo mal que terminaban, pero mal era cruda la realidad, no es así, no consumas droga y un patito que se va, no, la cruda realidad, ¿verdad? Pero a la vez, digamos, ¿verdad? Te decía que al principio da gusto, porque vos tenés que explicarle que da gusto. Porque si no, así, ¿qué puta no va a dar gusto? Te fumás un porro y estás sensacional. Sí. Pero hay que explicarle que después del porro probablemente vengan otras drogas, y etcétera, etcétera. Si no le explicas el proceso y cómo podría terminar en un 80%, hay otra gente que tiene más control en sus administraciones de la droga y, digamos, vive muchos años y relativamente bien. Pero no es la mayoría, no es la ¿verdad? Mayoría. Esa no es la realidad, doctor, ¿verdad? No es la realidad, no. Y continuando un poco con lo que decía el señor ministro, importante, la pesquisa, la intervención temprana que hablábamos recién, no es posible, con lo que se mencionaba al principio, el multiuso o el multifunción del docente, de los padres multifunción saturados. Nosotros en el sistema de salud decimos el profesional de blanco multifunción saturado, y de la misma forma que delincuencia, violencia, no siempre es salud mental y a veces se mezcla todo. Cuando pensamos en salud mental, vemos una oficina, un departamento en el ministerio y un servicio que tiene que darnos solución. Y en realidad, la solución y los planteamientos para cuando tengamos presupuesto, deberíamos direccionar a esto que estuvo mencionando el ministro. Y no solamente actividades recreativas, sino que hay niños y adolescentes que no identifican ni siquiera sus emociones, no saben qué sienten. Y esa pesquisa hay que hacer en ese lugar, en ese momento, las primeras intervenciones, y lo que es manejo de emociones, tolerancia a la frustración, resolución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la pandemia planteábamos que eso, con cálculo y lectura comprensiva, el sistema educativo paraguayo aún avanzaba muchos años. Pero ese profesional que se dedica a varios niveles no va a poder cumplir esa tarea, y hay que entender que salud mental, cuando decimos transversal, no es Ministerio de Salud y servicio del Ministerio de Salud. Ese ya es el último escalón, ya es el nivel especializado, cuando ya pasó un tiempo de no tratamiento, de no intervención, y lo que hacemos es intervenir en crisis. Claro. Eso no es detección ni intervención temprana. Eso se hace en la familia y en la salud mental debe, a través de espacios como el educativo, incorporar a la familia, profesores, docentes, etcétera, y ahí trabajar la salud mental con profesionales especializados en esa área. De la misma forma que la Policía Nacional no puede recurrir a un especialista del Ministerio de Salud que está viendo 10 pacientes en el consultorio todos los días. Tiene que tener profesionales del área de salud mental especializados en una profesión de alta carga de estrés que maneja criterios totalmente distintos y diferentes. Es muy importante que la salud mental se entienda, debe incorporarse en cada una de las instituciones e involucrar a los actores que forman parte de esas instituciones. La ministra
hablaba del tema de represión al microtráfico y que ella tiene solamente 25 personas, digamos, para hacerlo. Ustedes me imagino que también colaboran, han de tener personas para colaborar en el mismo rubro. ¿Cómo hacen para la represión al microtráfico? Porque yo te decía que mucha gente denuncia que en sus barrios ellos saben dónde se vende, etcétera, etcétera, pues se va a la policía y no todos, efectivamente, y ellos también cobran su porcentaje y le dejan nomás trabajar tranquilo, digamos. A ver, ¿cómo manejas eso o cómo se maneja eso dentro de la policía? Bueno, básicamente, como había dicho, la mala noticia es de que sí hay elementos malos, la mala noticia. Y la buena noticia, hablo de dos cosas. La buena noticia es que es una cantidad ínfima, si es que realmente no se los detecta, porque si es que hacen eso, trabajan en el marco de la ilegalidad. Y la otra es de que actualmente, desde hace un tiempo, lo que viene a ser, digamos, asuntos internos de la policía y justicia policial fueron bien potenciados, y todos esos casos que han salido a la luz gracias a la investigación policial propiamente o por denuncias de ciudadanos, digamos, se han tomado las medidas correctivas. ¿Que lo sacan de las filas policiales? Lo sacamos de las filas policiales. ¿Pero siguen cobrando sus sueldos hasta que se compruebe la...? Hasta que, sí. Claro, por eso que se eleva eso, se eleva al Ministerio Público. Entonces sigue un proceso, llega, digamos, una condena firme, entonces el personal policial inmediatamente... Pero antes de llegar a la condena firme ya se le aparta de la actividad policial. Se le aparta. En algunos casos ya está, digamos, en lo que nosotros enviamos a la agrupación especializada, ya está fuera del servicio, esperando, digamos, a las resultas ya de lo que pueda venir, digamos, de la justicia. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que para el policía no sea negocio corromperse, ¿verdad? En el sentido, a ver, hay que aumentar los salarios, pues yo siempre digo, ganar poco no significa que te conviertas en delincuente, eso no es una justificación, pero digamos que ayuda, porque cuando estás en el mundo del delito saben que ganas poco, te dan ahí una propina o le dan un negocio paralelo y obviamente se ven tentados. Pero tendría que, yo siempre digo combinar, comisario, vos que estás en el tema, primero, mejores condiciones para el trabajo policial, desde salariales y otros beneficios, para que sea realmente, digamos, querido ese lugar. Yo no quiero perder mi trabajo, por eso lo cuido, ¿verdad? Pero que también cuando surge y se comprueba de que una persona que el Estado le otorgó, digamos, la potestad de darle arma, darle buen salario, darle salud, etcétera, etcétera, comete igual, porque el que es delincuente de igual nomás quiere ganar más aún, digamos, ¿verdad? Y es una cosa de nunca acabar, pero que ahí sí la sanción sea terrible. O sea, yo siempre digo, si un policía roba, que sea doble año, ¿verdad? O sea, si para mí robar es 1 año, para el policía que sea 2 años, ¿verdad? Entonces así el tipo va a hacer un cálculo, a ver, o no me meto luego en la policía, ¿verdad? Sí. O si me meto, voy a cuidar mi trabajo, porque acá tengo estabilidad, salud, esto que lo otro, y si agarro o me meto en el mundo del delito, me pueden pillar, porque muchas veces se pilla, obviamente, y va a significar perder todo esto para mi familia, y encima irme 100 años preso, ¿verdad? Exacto. O sea, tiene que haber el garrote y la zanahoria, digamos, las dos cosas, comisario. Sí, de hecho que por el hecho de ser policía y al cometer un hecho punible, y más aún cuando vamos, digamos, a la ley 1340, el tema del tráfico de estupefacientes, la sanción que se le da al personal policial siempre es más elevada, porque es agravante, de que es un agravante de que él sea personal policial y que esté patrocinando o facilitando cierto tipo de tráfico. ¿Y cuál es el agravante, por ejemplo? Vamos a suponer, si son 5 años para el traficante, te digo cualquier cosa. En cuanto a las sanciones, ya depende, digamos, del marco, depende, digamos, del Código Procesal Penal que estipula en este caso, ya va a depender de cómo va, digamos, esa presentación ante los estrados, porque por el otro lado va a estar la defensa, que siempre va a estar, digamos, subestimando ciertas cuestiones, pero por el hecho de ser policía ya es una cuestión agravante. Entonces, por favor. No, que nosotros también estamos expuestos a esa situación, pero en la Senat apostamos por la educación, mejoramos la condición de ellos con el tema de una ley del agente especial que desde el 2020 estamos teniendo por primera vez en 48 años, y ellos ahora tienen un desarrollo personal, tienen que hacer carrera, educarse, para llegar al último grado tienen que tener incluso un doctorado. Entonces ellos permanentemente apuestan por ir desarrollándose en lo personal. Y a medida que te educas, tenés más valores y tenés menos condiciones para querer delinquir
Y también hoy día la gente ya cuida su puesto de trabajo, pero porque gana mejor. Gana mejor. Eso es fundamental, la parte material. Fundamental. Cuando nosotros llegamos con esta administración, ellos tenían un salario como de $300, 2,5 millones aproximadamente. Hoy ganan, el último rango gana como un general, por ejemplo. Qué bueno. Entonces, eso hace también de que se vaya, y la educación es fundamental. Claro. Nosotros, y la sanción también, que si salen de la regla, pierden todos todo. sus beneficios. Claro. Nosotros hoy día capacitamos en forma internacional y nacional a nuestros agentes, aceptamos capacitaciones de todo el mundo, entonces ese desarrollo personal les cambia también la vida. Qué bueno. Y quería también aportar un poquito con el punto anterior, que nosotros trabajamos muchísimo con los supervisores en todo lo que es la lucha, prevención, pero también tenemos un programa que estamos llevando a cabo ahora en Capiatá que se llama Padres que se Ocupan. Increíblemente, un sábado por la tarde se reúnen 50, 60 padres que están recibiendo esa educación. Qué interesante. Entonces, ese tipo de... Hay que promover más. De actividades, sí. Y Caraguatagüí ahora está presentando entre 17 instituciones escolares, le van a presentar al señor ministro una política, un manual de protocolo también de prevención, pero no tan solo de prevención, sino también mejorar la calidad mental del alumno, etcétera. O sea, se hace el trabajo, pero hay que masificar solamente más, que hay que masificar más. Ministro, este tema que vos decís que vas a sacar una resolución donde se haga, ¿cómo se llame la palabra? ¿Verdad? Revisión, cateo, lo que sea. Lo vas a hacer, y la idea es que se haga a la entrada cada chico, digamos, arbitrariamente. Uno decide, qué sé yo, a no ser que haya una denuncia, obviamente con más razón, pero aleatoriamente, ¿verdad? Todos los días se va a hacer. Aleatoriamente, todos los días, con autorización de los padres. Y el padre que no esté de acuerdo, que lo diga, y nosotros vamos a tomar nota y vamos a hablar con ese padre y explicarle qué estamos queriendo hacer. Lo que vamos a esperar esta semana son los aportes de las diferentes instituciones para poder sacar la resolución. La resolución va a salir. Ahora, este tema de las mochilas transparentes, de verdad no me parece nada. No, ese es un plan... Primero que el motochorro va a ver todo lo que el chico lleva en la mochila transparente, y lo que va a hacer es asaltarle si tiene un celular o lo que sea. Sí, lo de la revisión me parece bien, digamos, pero la mochila transparente es un plan dentro de lo que se llama Hablemos. Era generar el debate. La gente dice, fue un fracaso. Mentira, todos están hablando de la mochila transparente. Exacto. Y la idea era que los chicos diseñen esa mochila que va a tener valores, que va a tener miles de ingredientes positivos, que ellos vean cómo debe ser y que se hable, porque los padres son los primeros que deben revisar qué hay en la mochila, son los que deben ayudar a preparar. Ya en el colegio no debería pasar nada. Vamos a hacer ese control aleatorio para asegurar nomás. Claro. Muchas veces los padres no pueden, pero nosotros vamos a hacer ese control. Es nuestra obligación y lo vamos a cumplir. ¿Qué quería decir? Sí, sobre el punto nomás decir de que los padres tenemos que entender de que nuestros jóvenes están en dependencia, y ellos también tienen que comprender eso por el bien suyo. O sea, tenemos que ser padres, tenemos que ser cabeza, y ellos deben de entender eso. Y las normas de convivencia dentro de la institución educativa están para cumplirse. Exacto. Y entender también toda la comunidad en sí, de que las instituciones educativas tienen su rol, su función, y las discotecas otras. Claro. Entonces, que dentro de esa que nosotros vamos a presentar, ministro, nuestra propuesta, que en la misma resolución esté las cosas o los puntos o las cuestiones que no deben de ingresar a una institución educativa. O sea, ni los perfiladores, ni las cortaplumas, ni las cortaúñas, ni las planchitas, o sea, un sinfín de enseres que va hoy en la mochila de nuestros hijos sin control, o si se controla, entonces ya están atentando contra mis derechos. Claro. Eso es lo insano, porque exacto, mamá y papá deben recuperar su autoridad, y les guste a quien les guste o a quien no les guste, porque tenemos que saber que la consecuencia es lo que estamos viviendo. Totalmente. Si hoy yo no atajo, si hoy yo no reviso en la casa, porque anteriormente era costumbre natural ver el vasito, o sea, todo lo que tenía,
es el primer filtro mamá, papá, casa. Claro, o el encargado, o el que esté con el chico. Segundo filtro, o es el celador, o es el docente. Pero a nosotros nos gustaría lo que no sea aleatorio, que sea algo que todos asumamos que es por el bien de todos y que no sea algo como atentado contra la vida o contra, o sea, como se contra quiere los derechos instalar, de la intimidad. O sea, o sea, ¿cuál es la cuestión para decir por qué no quiero mostrar si tengo que llevar los kits escolares y punto para mi enseñanza-aprendizaje? O en algunos casos, si el estudiante, el chico, está consumiendo algún medicamento, por supuesto que se comunica o algo. Las mochilas transparentes tienen que tener, y las mochilas de cualquier material, tienen que tener, ministro, luego un sentido de construcción desde ahora más juntos, que tenga algo más humano, cierto, pero también que no nos basemos nomás en eso meramente comercial, en donde a eso nomás apuntamos. Hablaba con el doctor que me decía un poco cómo se llama esa cuestión de que yo bajo un poco otra vez lo que pasa a diario para poder atender un poco por qué el chico está estresado con todas las cuestiones y qué sucede dentro de las aulas, ¿verdad? Y tenemos que erradicar, ministro, yo sé que ya te queda poco, ¿verdad? Pero, y quizás, ¿por qué no? En otras instancias igual nos encontremos, pero tenemos que erradicar la concentración en lo monetario, que se irrumpen las clases y el chico de 15, 16, 14 años, 17, donde no sabemos de qué situación emocional, y trajiste el 3.000, y trajiste el 10.000, Anique PMBU, y tenemos que pagar derecho a examen, y tenemos que, o sea, todos esos conceptos que ya no estaban y ahora vuelven otra vez. Y eso es insano para el estudiante que no sabemos ni cómo salió de su casa. Así es. Entonces, esa violencia silenciosa que existe como práctica es dañina y nosotros como padres estamos capacitados para conversar. Y le quiero decir al ministro que de nuestra parte, de los padres que estamos diariamente con herramientas o no en las escuelas, no le dejamos huérfanos. No nos da la capacidad o no nos da el tiempo para reunirnos las veces que quisiéramos reunirnos, ministro, o con los ministros o con las direcciones generales, porque esto es un voluntariado que no se vive de esto, se hace por amor, se hace por colaborar, pero a veces la colaboración tenemos que entender los padres, hasta dónde va y desde dónde tenemos que exigir todos juntos. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué corto se queda el tiempo para un tema tan importante, ¿verdad? Pero es solamente también desde acá volver a encender luces rojas en el tablero para que obviamente cada una de las instituciones ahonden en las políticas de prevención, ¿verdad? De todo esto, y que también los padres de familia y los propios chicos que nos están viendo y escuchando tomen en cuenta que la salud mental debe ser una cuestión que abordar, porque esto es producto de eso. Y yo marcaba 4 cosas, y que ustedes en su mayoría lo dijeron acá, que se me ocurrió de qué está pasando con tanta violencia. Dijo, 1, la ausencia de los padres, ¿verdad? O sea, pero que es una realidad. Yo siempre digo que la humanidad cambió desde que la mujer se incorporó al mundo del trabajo, ¿verdad? Porque antes las mujeres se quedaban en las casas y los padres proveían, digamos, ¿verdad? Así más tradicionalmente. Después las mujeres salieron a trabajar, primero para su realización personal, pero aparte también por su necesidad, digamos, cada vez más demanda, más cara la vida y tienen que trabajar los dos, ¿verdad? Entonces la ausencia de los padres para mí es un elemento importante en toda esta problemática de los chicos. No estoy poniendo por orden. En segundo lugar, el tema del celular. Porque sí, ¿dónde es lo que aprendió todo esto? Yo veo los dibujitos que antes bajaban mis nietas porque le prestaba el celular y después ves lo que ven, ¿verdad? Y realmente es impresionante. Hay unos dibujitos que se cortan la cabeza, choca el auto, puro violencia realmente, ¿verdad? Y aprenden eso. Yo no le enseñé todo esto, ¿verdad? Bueno, el tema del celular, que es un medio fabuloso, pero a la vez sin control y desde tan chiquito, yo creo que está cambiando la mentalidad, la cultura de todos nosotros. Tercero, muchos derechos, la política de muchos derechos y pocas obligaciones, ¿verdad? Esa política no da resultado, ¿verdad? Para mí. Y por suerte compartimos casi acá, por lo menos todos, no sé si el ministro no habló tanto sobre ese tema. Y el cuarto tema, el tema de las drogas. Tenemos que las adicciones manejar. No sé si podemos acordar que estos ejes, ¿verdad?, son importantes y que ahora la respuesta ante eso, porque obviamente la gente no va a poder dejar de trabajar porque trabaja por necesidad. Entonces, ante la ausencia de los padres, a ver, ¿cómo mejorar la calidad del tiempo, ya que cantidad no tenemos? Y cómo suplir con las instituciones, en el sentido de, a ver, qué clase de instituciones necesitamos para que los hijos de esos padres que no están puedan sustituir, aunque sea
mejor, ministro, eso, ¿no? Y necesitamos la nueva escuela paraguaya de 8 horas, donde tengamos más docentes, que el docente pueda dedicarse al proceso de enseñanza-aprendizaje y también sirva de contención, que esta escuela propicie no el individualismo, sino el trabajo en grupo de los chicos, que fomente los valores, que fomente la universalidad y que usen los recursos tecnológicos. Muchos de nuestros docentes no quieren usar porque están acostumbrados a sus apuntes. No, voy a sacar también una resolución donde se va a obligar que por lo menos el 20% del desarrollo de las clases sean con medios tecnológicos, de tal manera a impulsar el uso de los mismos. Todos los chicos tienen acceso, aunque sea al celular de su padre, de su madre, o la escuela. Nosotros Pero impulsar para eso, porque vos le impulsás para el uso y pero lo que pasa es que están usando, lo que hay que darle el uso correcto. Claro. Porque se aburren, también, claro, y se aburren en las clases. Entonces, que de repente usen Google, usen inteligencia artificial, vamos a cambiar la educación. Acá yo no sé si entendí bien o entendí mal, pero yo discrepo si es que entendí mal. No podemos suplirle al padre. Nosotros vamos a obligarle con cariño a los padres a que vuelvan como era antes. No, señores. 240.000 estudiantes fuera del sistema. Y estoy haciendo un estudio que ya lo tengo acabado. No voy a decir. Un papá, muchos papás, no todos, no saben lo que tiene en la mochila de su hijo cada día que vaya a la escuela. O vos le haces sentar en la escuela a los padres y le decís, escriben por lo que tiene en la mochila de tu hijo, sin mirar, no te van a saber. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con estas reuniones que tenemos con todos? Hacerle venir a los padres para hablar, muy cierto lo que ella dijo. Al principio del año hablamos de las normas de convivencia. Es algo que sí o sí se tiene que saber. Pero también, si vos no sabés, mamá, que se vaya acá al comisario general y le explique la prevención, la contención y el castigo si su hijo entra en el mundo de las drogas. O sea, el tema es complejo, pero abordemos con la familia. También, esa es la línea de los directores y en eso vamos a volver como antes, cueste lo que cueste y le duela a quien le duela, o si no va a ocurrir, ya lo dije en otro canal, lo que pasa en Brasil o en Inglaterra. Y es la tercera vez que anuncio, va a ocurrir una masacre para que entendamos que papá y mamá primero están los hijos. Muy bien. Lo que quiera decir Zully, a ver, sobre ese tema de las drogas, que es un elemento lastimosamente importante, las adicciones van increciendo y la violencia paralelamente a eso. Así es. Yo apuesto por el abordaje integral, como dijimos. El ministro convocó a esta mesa de trabajo. Excelente. Que tiene que funcionar y tiene que ingresar también ahí el sistema de salud mental. Sí. Tenemos que trabajar por los chicos, no solamente eliminar también esa barrera, ese tabú de que piensan que el psicólogo o el psiquiatra solamente le atiende a los que están locos, sí, porque es una creencia popular. Entonces, ir trabajando sobre todas esas posibilidades y, por supuesto, masificar nuestros programas de padres que se ocupan y también de aprender en valores para que el niño pueda valorarse a sí mismo y decidir no consumir. Mientras tanto, continuaremos con nuestros programas de prevención y también, por supuesto, la represión, que es muy importante porque no solamente impactan en las escuelas, sino que el microtráfico rompe el tejido familiar. Totalmente. Comunitario. Sí. Abogar un poco por el mejor control parental en cuanto al uso de dispositivos de los menores. En este caso, hemos visto en los últimos tiempos el aumento, digamos, alarmante de ese discurso violento, haciendo, digamos, toda una cultura de eso. Hemos visto también que se han creado grupos de odio y grupos radicalizados con unas narrativas bastante violentas. Vemos también de que el tema de las relaciones personales se han mantenido ya bastante distantes, también, digamos, a consecuencia de estos dispositivos. Y el otro, reiterar también el tema de la salud mental. Estudios concretos dan cuenta de que post pandemia el nivel de estrés se ha elevado bastante en toda la población, pero hace un enfoque particular dentro de la población joven que al elevarse este nivel de estrés también hay una mayor, digamos, predisposición, hay una depresión y una ansiedad que empuja a estos jóvenes a reacciones un poco violentas, un poco agresivas. Y bueno, y el efecto contagio, la gente que quiere copiar. Totalmente. Sí. Bueno, chiquitito, 10 segundos porque me sacan la ausencia de los padres. Revisarnos como padres que hay cuestiones que tenemos que necesariamente dejar de lado si tenemos hijos. Entonces acá no estamos para salvar lo insalvable, sino para asumir nuestra responsabilidad
y que también el Estado, las instituciones asuman con la suya, y nosotros como padres retomar ese camino. Entender que la comunidad, dentro de la comunidad educativa, los padres organizados estamos para colaborar, pero que tampoco somos cajas registradoras en donde tenemos que cubrir todos los gastos, en esta situación económica que ya no da, que ya no podemos, ¿verdad? Entonces, conversar sobre algo como por ejemplo, el tema de los recursos necesarios. ¿Cuánto cuesta una escuela en Paraguay para poder saber cuánto realmente necesitamos de recursos para educación? Eso tenemos que sentarnos a hablar. Gracias, se me fue el tiempo y me quitan el aire. Muchísimas gracias por compartir esta mesa. De verdad, confío en que todos ustedes tienen muy buenas intenciones y están centrados y comprenden de que el problema existe, y ojalá tengan también el apoyo económico del Estado. A través, le decimos también a los nuevos diputados y senadores que voten un buen presupuesto, ¿verdad? Y que hagan también eje en esto. Así que vamos a invitarle también después a los que deciden los presupuestos. Muchas gracias por acompañarnos. Les espero siempre de lunes a viernes de 16 a 18 horas en Radio Monumental, la 1080, y como siempre todos los domingos acá por la tele. Se quedan con Luis Rubín y su programa Únicos, así es que van a estar muy bien acompañados todavía. Chau, chau, muy pero muy buena noche.